Buenos días, amigas y amigos. Siloé quiere decir el enviado. De aquí el nombre de este video, pues en él se relata la dinámica de que Jesús es el enviado del Padre y Jesús envía a sus discípulos. Siloé fue una alberca situada en las afueras de Jerusalén. Comencemos este relato. Señor y Padre mío, dame la inocencia de un niño que confía plenamente en su Padre. Tú me invitas a estar contigo en la oración para transformar mi corazón. Y así puedes salir de mí mismo y servir a los demás. Permite que sepa responder. 30. Partiendo de allí, pasaron a través de Galilea y no quería que se supiese. Después de estos milagros habla el Señor de su pasión, para que no se creyera que iba a padecer contra su voluntad. Y habiendo marchado de ahí, dice, atravesaron la Galilea y les decía, el Hijo del Hombre será entregado, etc. Atravesaron Galilea y Jesús no quería que nadie lo supiera. La razón de este viaje secreto a través de Galilea parece responder al deseo que tenía Jesús de instruir a sus discípulos sobre su pasión y resurrección. El ministerio público en Galilea ha concluido. (31) Porque enseñó esto a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir y 3 días después de su muerte resucitará. Mezcla siempre lo adverso con lo próspero para que cuando ocurra lo primero no se acobarden los apóstoles, estando ya preparados para el desenlace. Después de haber dicho lo que debía entristecerlos, añade lo que debe ser motivo de alegría para ellos. Y después de muerto, dice, resucitará al tercer día, etc. Para hacernos ver que a las angustias seguirán los gozos. El verbo paradidotai, ser entregado, se hará más presente conforme avance el relato de la pasión. Confrontar 14:21 y 41, 15:1, 10 y 15. Aunque puede haber alusiones a la tradición de Jesús por Judas, el significado primero se refiere al plan divino de salvación en el que la muerte de Jesús ocupa un lugar central. Le darán muerte. En ninguna de las predicciones de la pasión se hace explícito el modo preciso de la muerte de Jesús. (32) Pero ellos no comprendieron estas palabras y temían preguntarle. Esta ignorancia de los discípulos nacía no tanto de falta de inteligencia como de su amor al Salvador, porque no podían creer, sujetos aún a la carne e ignorando los misterios de la cruz, que hubiera de morir aquel que conocían como verdadero Dios, y como estaban acostumbrados a oírle hablar mediante parábolas y les horrorizaba la idea de su muerte, se deleitaban creyendo que debía ser también una parábola lo que decía de la traición que habían de hacerle y de su pasión. A la luz de la primera predicción de la pasión 8:31 y las explicaciones en torno a ella, cuesta trabajo pensar que los discípulos fueran tan duros en comprenderlo. La insistencia de Marcos sobre este punto sugiere un desarrollo paulatinamente negativo del retrato de los discípulos. 33. Entre tanto llegaron a Cafarnaún
y estuvo en su casa, y cuando estuvo en su casa les preguntó, ¿de qué conversabais en el camino? Cafarnaúm significa ciudad de consuelo, y esta significación conviene con las palabras citadas. Y le darán muerte y después de 3 días resucitará. Como parte del viaje desde Cesarea de Filipo a Jerusalén, Jesús y sus discípulos paran en Cafarnaúm, confrontar 1:21, 2:1, presumiblemente en casa de Pedro, 1:29. 34. Mas ellos guardaron silencio porque habían discutido entre sí durante el camino sobre quién sería el mayor. Sigue. Y estando en la casa les preguntaba, ¿qué tratabais en el camino? Pero ellos callaban. Añade, en el reino de los cielos, y la misma perspectiva se sugiere en Marcos 10:37. Pero aquí el énfasis recae en el grupo presente de los discípulos. No hay ningún elemento en el resto del relato que exija una ambientación escatológica. 35. Entonces sentóse, llamó a las 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Parece que la disputa de los apóstoles sobre la primacía surgió de haber visto que Pedro, Santiago y Juan habían sido llevados con preferencia al monte y que allí se les había confiado algo en secreto y que Pedro, según refiere San Mateo 16, le habían sido prometidas las llaves del reino de los cielos. Viendo pues el Señor del pensamiento de sus discípulos, cuida de corregir con la humildad el deseo de gloria, enseñando con autoridad que no debe buscarse la primacía, sino el ejercicio de una sencilla humildad. Por eso sigue, y sentado llamó a los 12 y les dijo, si alguno de vosotros quiere ser el primero, sea el último de todos. Sobre una enseñanza similar, confrontar 10:43 al 44. El ideal del liderazgo como servicio será ejemplificado por Jesús en el desarrollo del relato evangélico. 36. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo, después de esto les presenta como ejemplo la inocencia de los niños. Por eso sigue, y tomando un niño, etc. De ese modo les hace ver que deben ser humildes y sencillos porque el niño está limpio de envidia, de vanagloria y de toda ambición de primacía. Y no les dice solamente si obráis de este modo recibiréis gran recompensa, sino también si honráis a otros por mí. Y después de abrazarles, díjoles, cualquiera que cogiera uno de estos, etc. En lo cual aconseja simplemente a los que quieren ser primeros que reciban en honor suyo a los pobres de Cristo, o que sean niños en la malicia, a fin de que conserven la sencillez sin arrogancia, la caridad sin envidia y la devoción sin ira. Y el abrazar al niño significa que los humildes son dignos de su abrazo y su amor. Y añade en mi nombre, para que guiados por la razón adquieran en nombre de Cristo la virtud que observa el niño cuando por la naturaleza. En ese contexto, el niño no es símbolo de la inocencia o de la humildad, sino alguien que carece de estatus legal y por consiguiente se encuentra desvalido. El niño no puede hacer nada por el discípulo. Acoger a un niño es realizar una acción buena por una persona insignificante sin esperar recompensa terrena, puesto que el arameo jalíwa puede significar tanto siervo como niño. La demostración de 9:36 puede ser la mejor interpretación de la enseñanza de 9:35 que cualquier traducción pudiera lograr. 37.
El que recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino aquel que me envió. Pero para que no se crea que al enseñar que era honrado en los niños se refería solo a lo que acababa de ver, añade, y cualquiera que me acoge no tanto me acoge a mí, como el que a mí me ha enviado, etc. Queriendo ser considerado en igual grado que su Padre. Ve pues cuánto vale la humildad que hace digno de recibir al Padre y aún al Hijo y aún al Espíritu Santo. La idea que está detrás del dicho es que quien recibe al enviado de alguien recibe también al que lo envía. Así que quien acoge a un niño acoge a Jesús, y quien acoge a Jesús acoge a Dios, que envió a Jesús. La palabra clave en el dicho es en mi nombre, que evoca el siguiente episodio, Confrontar 9:38-39, sobre el exorcismo realizado en el nombre de Jesús. Confrontar también 9:41. Hasta aquí, amigas y amigos, hemos visto el desarrollo del tema del video que significa enviado. En él hemos observado que los enviados deben ser humildes y confiados como un niño, así que con el favor de Dios nos veremos y oiremos en el siguiente video. Un abrazo.